Bueno, continuamos con el segundo taller sobre lectura crítica de los ensayos clínicos controlados que encontraron en el primer taller de búsqueda bibliográfica. Técnicamente, cualquier ensayo clínico que tengan ustedes a mano, que hayan encontrado y que se vayan a poner a evaluar para este segundo taller, cuenta, narra la historia de una investigación. O sea, la pregunta que se planteó responder, la manera como se buscó la respuesta, lo que se halló y la interpretación. Por eso, la estructura de ese ensayo clínico tiene 4 grandes apartados: introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Entonces, en esa introducción, el autor le va a decir, le va a contar por qué lo hizo. En materiales y métodos le va a informar qué hizo, ¿sí? Cómo lo hizo. En resultados, qué encontró. Y en discusión y las conclusiones, qué significado tiene todo eso. Entonces, materiales y métodos puntualmente, materiales y métodos en donde vamos nosotros con este taller a poner la lupa. Porque allí tenemos que fijarnos cuál fue el objetivo de este estudio, cuáles fueron los criterios de selección, cómo se definió el tratamiento experimental y el control, cómo se compararon esos grupos, cuál fue la medida objetiva de esos resultados, cuál fue la variable principal de valoración, cuáles son los criterios de evaluación de una respuesta, hubo pérdidas, cuántas, cuáles, cuándo, cómo es el diseño metodológico, cómo analizaron los resultados y obviamente si hubo recogida de los acontecimientos adversos, si se respetaron las buenas prácticas clínicas, si esto fue aprobado por un comité de ética de la investigación, si se firmó el paciente el consentimiento informado, si se declaran los conflictos de interés y tal. O sea, es lo más importante, es el corazón de un ensayo clínico controlado y es donde nosotros tenemos que poner la lupa, ¿sí? Entonces, objetivo del estudio. Todo ensayo clínico controlado tiene que estar justificado y orientado hacia un objetivo principal, definido, basado en una hipótesis plausible. El investigador, solo sabiendo qué es exactamente lo que está buscando, podrá interpretar después, de una manera adecuada, el resultado. Por tanto, generalmente el diseño de un estudio hablaría bien de él si está encaminado a contestar una pregunta. Entonces, estas investigaciones que encontramos que pretenden dar muchas respuestas a varias preguntas suelen ser excesivamente complicados, responden habitualmente parcialmente a todas esas preguntas y nos tenemos que quedar con este concepto que una respuesta aproximada a un problema bien fundamentado es mucho más valioso que una respuesta exacta a un problema aproximado. Y es ahí donde tenemos que empezar a hacer ese ojo crítico, esa mirada crítica. Cuando vemos los criterios de selección, bueno, veamos cuál fue la fuente de origen de esa muestra, cuáles fueron los criterios de exclusión, cuáles de exclusión. O sea, mientras más criterios de inclusión tenga, ¿sí? Mientras más criterios de exclusión tenga, voy a tener homogeneidad o heterogeneidad en la muestra, ¿sí? Estas imágenes están tomadas del texto que tienen a disposición en el aula virtual para ir mostrando cómo se solapan muestras más heterogéneas, se solapan más que muestras más homogéneas, ¿no? En esa selección de los criterios que también está establecido según lo que el investigador, la investigadora quiere buscar. Porque esto nos viene a hablar sobre, según estos criterios, según ese tamaño muestral, según lo que yo estoy buscando, puedo cometer errores. Error tipo 1 es rechazar esa hipótesis nula, es decir, que la hipótesis nula es afirmar que hay diferencia entre los grupos, cuando yo estoy viendo, ¿sí? Con las monedas que no hay diferencia. Entonces, yo puedo cometer un doble error tipo 1, o sea, yo puedo decir que A es mayor que B cuando de repente son iguales, o puedo decir que B es mayor que A. Esto es un error tipo 1, es rechazar la hipótesis nula como verdadera, afirmar que hay diferencias cuando en realidad no la hay. A diferencia de un error tipo 2, que es unidireccional, o sea, yo voy a decir A es igual a B cuando efectivamente no lo es, ¿sí? Entonces la hipótesis está siendo falsa, yo afirmo que no hay diferencia cuando en definitiva sí la hay. Y esto tiene que ver más que nada con el tamaño muestral. Entonces, estos datos que nos vienen a traer la información que nos brinda los criterios de inclusión y exclusión ya nos va mostrando lo que vamos a analizar luego en el procesamiento de los datos. También otro lugar donde tengo que mirar
es cómo se definieron esos tratamientos experimentales y el tratamiento de grupo control, ¿sí? Pero lo tengo que decir no solo porque es una cuestión de normativa ética, sino que también para que si hay otro investigador que está leyendo mi trabajo, lo quiere replicar en otro país, en otro lugar, bueno, tiene que estar toda la información para que pueda ser reproducible, ¿no? Tiene que estar el dato del medicamento, la dosis, los intervalos, la duración. Y también es necesario que uno tenga que valorar el propósito del estudio y ver realmente si no había un mejor, o sea, el mejor comparador, porque ya hoy en día usar placebo, ¿sí?, desde el punto de vista ético no sería aceptable, porque prácticamente todas las patologías tienen un medicamento de primera línea. Entonces, son datos importantes para uno ir mirando cómo comparar contra placebo si había un fármaco en el mercado, ¿no? Ir mirando eso de los ensayos clínicos que ustedes han seleccionado en su búsqueda del taller. Bueno, estos grupos son comparables, o esa comparabilidad de los grupos, para lograr ese objetivo es necesario no tener sesgo de selección. Entonces, cuando los pacientes cumplen con los criterios, bueno, tienen que ser asignados de manera aleatoria, ¿sí? Para verdaderamente se distribuyan de manera equitativa todas las variables que se ponen en juego. Esa asignación aleatoria es lo que va a diferenciar que el ensayo clínico sea experimental, o sea, el estudio experimental se diferencia de los observacionales. Es la única intervención, metodológicamente hablando, que da lugar a esta distribución, como decíamos, equilibrada de las características de estos sujetos que van a estar siendo probados, ¿sí? Van a entrar a este experimento, ¿no? Bien, esta asignación aleatoria, como les decía, se tiene que hacer después de que el paciente reúne los criterios de inclusión y exclusión y obviamente una vez que haya dado su consentimiento de participar. Está claro, uno asigna aleatoriamente luego de que sabe que tiene un paciente elegible y que el participante aceptó participar, firmando su consentimiento. Eso es muy importante. Bueno, luego de cumplir con los criterios de inclusión y exclusión, luego de la asignación aleatoria, bueno, tiene que ir a enmascararse esto, ¿sí? Para evitar el sesgo de valoración. Yo con la asignación aleatoria evito el sesgo de selección y al enmascarar evito el sesgo de valoración. Por eso el enmascaramiento, hablamos si el estudio es simple ciego, doble ciego, triple ciego, ¿sí? Esto de cuando el investigador o el sujeto no saben, es simple ciego. Cuando ambos no desconocen, ¿sí? Desconocen a qué grupo fue asignado, es doble ciego. Y cuando hay una tercera persona que va a venir a evaluar, que desconoce, ahí hablamos de triple ciego. Esto es para evitar lo que hablábamos también en la clase anterior del efecto Hawthorne, el efecto placebo, la regresión de la media, y siempre comentamos el caso del caballo inteligente, Clever Hans, que era un caballo que vos le hacías preguntas y el caballo daba la sensación de que interpretaba, ¿no? Pero cuando te alejabas de ese caballo o cuando el caballo le tapaba los ojos, el caballo no sabía responder la pregunta que le hacían, eran preguntas de cálculos numéricos. Entonces, si este caballo podía detectar la esperanza en la mirada, que como que, vale, son muchos números los que tenés que responder, y zapateaba mucho, si ese caballo podía interpretar las esperanzas de quien le hacía la pregunta, nos imaginamos entonces cuántas esperanzas y aspiraciones puede tener el investigador que no lo va a detectar ese paciente que está incluido en el ensayo clínico. O sea, se dice que las personas tienden a hacer lo que creen que se espera de ellas. Entonces, enmascarar a los participantes, también a los investigadores y también, ¿por qué no?, a quien va a recolectar ese dato, habla muy bien del diseño metodológico. Bueno, otro punto a evaluar son las variables principales de evaluación, o sea, endpoint, o sea, qué variable va a ser considerada para evaluar el resultado. Y esa variable tiene que ser lo más objetiva posible, tiene que tener relevancia clínica, ¿sí? Bueno, no es raro ver que hay investigaciones que se demuestran una diferencia significativa de una serie de parámetros, pero que son secundarios, que no eran la variable principal de interés. Entonces, ya cuando encuentro esto, me hace sospechar de que hubo un análisis a posterior
al no encontrar una diferencia real en ese proyecto, en esa investigación, bueno, se pusieron a cruzar datos y analizar variables secundarias. Entonces son datos que a mí me tienen que llamar la atención. Y de ahí venía esto de las variables subrogadas, las variables intermedias, ¿sí? Las variables que no son las variables verdaderamente relevantes, las clínicas, las duras o las relevantes para el paciente. Hoy se hablan de variables orientadas al paciente, las VOP, que son estas variables finales, estas variables más con mayor robustez, que me hablan de mortalidad, que me hablan de calidad de vida, que no están orientadas a la enfermedad, sino que están orientadas al paciente. El tema es que son variables que necesitas un estudio de mucha duración, un estudio que tenga que sea muy robusto. Entonces uno siempre trata de incluir, medir el resultado, la respuesta a través de variables intermedias o variables subrogadas como las que tienen aquí y como las que pueden leer en el artículo que está en el aula. Bueno, los criterios, como decíamos, de evaluación tienen que ser objetivos, tienen que estar validados, tienen que estar sensibles, te lo tienen que explicar en el ensayo clínico, tienen que decirte, lo tienen que aclarar en materiales y métodos del ensayo clínico. Y también tienen que aclarar qué pasa con las pérdidas o qué pasó con las pérdidas, si hubo pérdidas pre-aleatorización, ¿sí? O pérdidas post-aleatorización, o sea, si hubo pacientes que abandonaron o si hubo pacientes que tuvieron que ser retirados, ¿sí? Es muy distinto que un paciente se quiera ir del estudio a un paciente que fallece por una reacción adversa o el investigador lo retira porque está presentando una reacción adversa. Entonces, esa información tiene que estar explicada, tiene que estar detallada, tiene que estar al servicio de quien lee el ensayo clínico, ¿sí? Y obviamente ningún paciente que se pierde, ya sea pre o post aleatorización, tiene que ser sustituido, ya está. Por eso hay todo un cálculo estadístico a priori que dice vos necesitas una muestra de tanta cantidad de pacientes para que más o menos puedas tener una respuesta o puedas tener un resultado que verdaderamente vaya a tener significación estadística. Bien, el diseño estadístico también es muy importante, ese cálculo a priori, como decíamos, del número de pacientes que son necesarios para poder detectar una diferencia, pero también nosotros tenemos que empezar a mirar y a entender que cuando hablan de equivalencia no es lo mismo decir falta de diferencia. Empezar a hablar un poco, a entender esto del diseño estadístico, de verdaderamente qué se va a medir, cómo se va a medir y cómo me la van a informar. Posiblemente una muestra pequeñita no detecte diferencias reales, pero si tengo una muestra muy grande voy a detectar casi cualquier diferencia. El tema es jugar con esos riesgos, o sea, hasta qué punto el investigador, el equipo de investigación va a jugar con ese riesgo. Y también salir y corrernos un poquito, no me digan que la P es significativa porque es menor a 0,05. O sea, el valor de P, nada, te contrasta la hipótesis, te informa de la probabilidad de que ese resultado no sea por culpa del azar, no el azar de la asignación aleatoria, sino el azar del cruzamiento de datos, de analizar esos datos. Ya es un poco inaceptable que solo el ensayo clínico te hable de valor de P. Te tienen que empezar a hablar, o hablan muy bien de los investigadores cuando te referencian la información en términos de intervalo de confianza. El intervalo de confianza ya es más una estimación, es un margen, es un recorrido, te habla los puntos en donde más o menos el rango de valores fue fluctuando. Entonces ese intervalo de confianza es ese valor que el experimento te dice que si lo repetís 100 veces, ¿sí? 95 de esas 100 veces te va a dar este estimador central. O sea, habla muy bien del investigador que te da el valor de P, perfecto, pero también que te cuente este intervalo de confianza, porque yo con el intervalo de confianza puedo interpretar mucha mayor información. Acá mostramos, ¿no?, que el valor 1 es el de la no diferencia. Todo valor mayor a 1 habla de riesgo y todo valor menor a 1 habla de protección. Pero si ese intervalo de confianza, por más que el estimador central dé, por ejemplo, en este caso, menor a 1, uno dice, uy, sí, mira, menor a 1, pero no, pará, el intervalo de confianza pasa la línea de la no diferencia. Entonces, aquí tengo diferentes fármacos en donde yo puedo decir que el fármaco A sí
es un fármaco que me presta un beneficio, ¿no? Cae en la línea, no la toca y es menor a 1. A diferencia del fármaco D, que sí es un fármaco que daña, es un fármaco que agrega riesgo, porque su cálculo me da un estimador central y un intervalo de confianza que supera la unidad. Entonces, es una información muy enriquecedora con un simple gráfico o con un simple número entre paréntesis el rango. ¿Sí? Es muy, muy bueno. Y esto lo traemos a colación porque justamente cuando hablábamos de Cochrane, este epidemiólogo británico que ya nos hablaba de que usemos los recursos de manera consciente, de manera respetuosa, de manera responsable, no los malgastemos porque los recursos sanitarios son limitados, y se arma todo esto más de 30 años, ¿no? De la Fundación Cochrane, de la Biblioteca Cochrane. Bueno, ellos tienen este dibujito, este es su logo. Pero no es cualquier cosa. Este logo muestra justamente el resumen de los 7 ensayos clínicos con su estimador central, que es este diamante, que cae bien claro del lado protector, ¿no? El diamante cae de este lado, el estimador central cae de ese lado, y muestra cómo era un beneficio estadísticamente significativo administrar corticoides a la mamá en el parto prematuro para esa madurez del pulmón fetal. Entonces, no es un capricho que esté esto en el logo, sino que es el primer metaanálisis que se hizo con los 7 ensayos clínicos que existían a la fecha en colocarle corticoides, ¿sí? en una amenaza de parto prematuro. Si ustedes pueden ver, el primer ensayo clínico demostraba una eficacia y un factor protector. El segundo ensayo clínico no, le faltaba poder porque tocaba la línea del 1, de la no diferencia, lo mismo que el segundo, lo mismo que el tercero, lo mismo que el cuarto. Pero miren aquí, el sexto cae, ¿sí? por fuera de la línea del riesgo. Entonces la sumatoria de toda esta información hace que el estimador central sea protector, y por eso a partir de allí se deja pautado y es beneficio de todo lo que es ginecobstetricia. Bueno, por eso es tan importante esto del no solo el valor de P, ¿sí? que contrasta la hipótesis, solo me informa esa probabilidad del resultado azaroso, ¿no? Sino que tengo que hablar también del intervalo de confianza, que me proporciona mucha más información, que me tira ese rango. Y esta línea del no efecto, ¿sí? La línea del 1, ¿no? La línea del no efecto, esto me está hablando de lo estadísticamente significativo, pero también a nosotros nos interesa, como médicos y médicas futuros clínicos, de lo clínicamente relevante, ¿sí? ¿Qué me viene a aportar esta nueva tecnología, este nuevo medicamento, ¿no? Entonces aquí tenemos estos gráficos de diferentes estudios, de ensayos clínicos, como este, por ejemplo, tiene un intervalo de confianza sumamente amplio, el estimador central no me da, no me da evidencias para que yo tome esta tecnología. Esta sí es estadísticamente significativa, no toca la línea, pero tampoco sobrepasa la mínima diferencia clínicamente importante que hemos establecido. Lo mismo que el tercero. Pero miren ustedes el último. El último ensayo clínico sí es estadísticamente significativo y clínicamente relevante, porque verdaderamente está pasando, ¿no? esta línea de la diferencia que yo puse arbitrariamente, ¿no? Es decir, bueno, uno lo pone arbitrariamente según la enfermedad, bueno, que se está analizando. No vamos a profundizar en eso, simplemente a modo gráfico venimos a traer esta información para que aprendamos a leer los ensayos clínicos, no porque esté publicado en una revista de alto impacto médico, va a ser que está bueno el ensayo clínico. Ojo, hay que aprender a leer entre líneas. Y sobre todo, cómo se analizan los resultados, ¿sí? Si el análisis es por intención de tratar, si el análisis es por tratamiento, si el análisis considera el número de pacientes que completaron y el motivo de las pérdidas, si hay mucho análisis de subgrupo. Es una información que me viene a dar cuenta de cómo se manipula o no la información de esos datos. Lo mismo que las conclusiones. Las conclusiones van a tener una validez interna, o sea, la validez de esos resultados hacia el interior del estudio, y una validez externa, que es la que generalizamos hacia toda la población, según estos datos, según esa muestra también que fue recolectada en este ensayo clínico, ¿no? Pero es totalmente inaceptable establecer conclusiones derivadas de análisis que se realizan de subgrupos y a manera exploratoria,
después de que cruzaron datos. O sea, esa información tiene que ser provisoria, no definitiva. Y bueno, esto es el esquema que veíamos en todo lo que era el módulo 1 de farmacología clínica, como para que podamos ver que esas etapas de desarrollo de medicamentos son todos ensayos clínicos. Uno se encuentra más, lee más o le agarra el aprecio o de leer ensayos clínicos que estén en etapa 3, o sea, con más pacientes, que están próximos a ser, de hecho, que son los que se publican, los pivotales, lo que hacen es entrar al fármaco al mercado, ¿no? Para que sea aprobado, para que que esa tecnología que es el medicamento sea aprobada por las diferentes agencias, con el caso nuestro la ADMAT, en Estados Unidos la FDA y así. Pero si uno va viendo y va entendiendo el diseño y lo que es un ensayo clínico y cómo se puede forzar o no en materiales y métodos, queda más que claro que el objetivo de un ensayo clínico es evaluar la tecnología. No les interesa qué paciente va a responder. No se diseña para identificar qué paciente va a responder. Simplemente quiere mostrar que esa tecnología es eficaz. Y por lo que estamos viendo, la eficacia es meramente una probabilidad de que haya esa respuesta. Por eso, nosotros, si bien la eficacia te la demuestran los ensayos clínicos, es tan importante analizar la efectividad de lo que sucede a nivel poblacional y sin quitar el ojo de lo que es la eficiencia, ¿no? Esto es decir, el coste de esta nueva tecnología para mi población, para mi paciente o para mi obra social. Porque también hay un montón de situaciones que se consideraron un tiempo beneficiosas y a la larga terminaron demostrando que eran perjudiciales. Como también había muchas cosas que se consideraban perjudiciales y terminaron siendo beneficiosas. Entonces, la ciencia avanza, la información crece y si yo tomo la determinación de elegir e indicar una determinada tecnología, un determinado medicamento nuevo, tendré que seguir esa información. Porque en esta investigación, las eras de la investigación, que al principio el médico, el investigador, el beneficiente, luego aparece el paciente en su autonomía, en su consentimiento, luego con las regulaciones para que no se haga más daño, para que haya una justicia, porque se fue viendo que en los ensayos clínicos se hace daño, ¿sí? Y no son justos. Y ahora, bueno, se nos viene a sumar todo lo que es la era de la Big Data, la inteligencia artificial y un sinnúmero de complicaciones que se suman a esta evaluación de los ensayos clínicos. Bueno, nuestro organismo, la ANMAT, es muy hermoso, tiene todo escrito, los estándares éticos y científicos, la garantía pública de protección, todo lo que analizan las diferentes secciones, todos los requisitos para que ese producto entre al mercado, que ese ensayo clínico sea aprobado, pero sin embargo terminan ingresando al país, a todo el mundo, esto es global, a nivel global, medicamentos que verdaderamente no tienen avances terapéuticos, que no tienen ventajas sobre los que ya existen, que no tienen verdadera eficacia o seguridad documentada. Esta es una foto que también lo mostramos en clase de lo que analiza Prescrire, ¿no? Este organismo francés independiente, sin ánimo de lucro, que se pone a fijar qué medicamentos entran a la venta, y de esos 3.000 medicamentos que entraron en esta franja en esta cantidad de años, del 81 al 2004, de esos 3.100 casi medicamentos, ese 100% de medicamentos, solo 7 demostraron un avance terapéutico importante. Entonces, ahí tenemos que mirar qué se publica. Porque algo que se publica y nomás se aprueba y nomás se comienza a comercializar, y lo vamos a avanzar después en el tercer taller cuando veamos análisis de la publicidad de los medicamentos. Aquí la gráfica muestra cómo se usaba un antibiótico de uso restringido en una terapia intensiva, cómo se los invita a los médicos a participar de un viaje con todo pago, ¿no? Los médicos, bueno, empiezan a prescribir un poquito más. Acá es cuando se van todos al hotel all include, por eso nadie prescribe, y acá es cuando vuelven, ¿no? Después de la semana en el Caribe. Bueno, es la ley de la reciprocidad, ¿no? Bueno, sí, me pagaron todo, fui con toda mi familia, me regalaron tanta cosa, el viaje, el pasaje, la zaraza, bueno, les prescribo el antibiótico. Y eso está mal. Y cuando uno le pregunta y hace encuestas y hace estudios sobre los residentes y les preguntan, che, ¿qué influencia tiene en vos el visitador médico en tu forma de recetar? Yo digo que ninguna, en un 60%, ¿no? Pero si te pregunto, ¿y en tu compañero?
¿En tu compañera? Sí, en él mucha, ¿no? Esa falsa idea de ser invulnerable, ¿no? Somos re vulnerables. Y encima la industria farmacéutica lo sabe a eso, ¿sí? Quienes diseñan lo saben y encima utilizan trucos de esta doble moralidad. Comparan el medicamento con un tratamiento inferior, comparan el medicamento con la dosis más alta que la del competidor para mostrar más eficacia, o al contrario, le ponen menos dosis para que el competidor largue más efecto adverso, o usan una muestra pequeña que no muestra diferencia, o usan múltiples variables para publicar solo esto que les decía, que las que parecen las mejores, o hacen ensayos multicéntricos pero solo publican los resultados de los centros que tienen los mejores resultados, y así hay un sinnúmero de esta doble moralidad, de estos trucos de la mentira, que yo solo me doy cuenta si sé leer de manera crítica el ensayo clínico y puntualmente materiales y métodos. Por eso es tan importante, para no ser tan vulnerables. Esto es un ejemplo de lo que pasó con Rofecoxib. Esto fue un fraude científico porque Merck sabía de este riesgo que exponía a los pacientes, sin embargo no publicó todos los datos y solo pusieron que el tratamiento debía ser menor a 6 meses. Entonces esto fue un fraude científico que hasta el día de hoy siguen pagando las multas, ¿no? Pero esto de que uno habla de pacientes vulnerables y vulnerados, que estos vulnerables, estas personas indigentes, ojo cómo le toman el consentimiento informado. A ver, entran todas las personas desempleadas, obvio que quiero participar porque si encima me vas a dar algún beneficio, ojo cómo entraron los grupos minoritarios, las étnicas, los raciales, aquellas personas que no tienen hogar. Bueno, hay un sinnúmero de vulnerables, pacientes vulnerables que encima son vulnerados. Bueno, ¿saben qué? Nosotros como profesionales de la salud también somos vulnerables porque no sabemos leer, analizar críticamente y menos de la estadística, y también somos vulnerables porque la industria sabe que nosotros no sabemos. Por eso necesitamos girar un poquito, necesitamos tener un nuevo norte, que nuestro norte esté en el sur, esto es una de las baldosas de Puerto Madryn, de la costanera, y empecemos a valorar simplemente la propuesta que le traemos desde la cátedra es el sistema GATE, este sistema que con gráficos es agarrás, pones una hoja en blanco y dibujas un triángulo, un círculo y un cuadrado. Los estudiantes de este profesor, Rod Jackson, le dijeron póngale la X también, así ya tiene el joystick jugando con ello. Y bueno, dijo, bueno, dale, agreguemos ese factor X y apliquemos la evidencia. Entonces, ese triángulo es la P de tu pregunta, el pico, y la sacás de la información. ¿Cuál era la población toda? ¿Cuál era la población elegible? ¿Y cuáles fueron verdaderamente los participantes de ese ensayo clínico? Para saber si esa muestra es representativa de lo que está buscando. La esfera, el círculo, es para ver la intervención y la comparación. La I y la C de tu pregunta pico. La asignación a los grupos. ¿Cuál tuvo el control? ¿Cuál fue el grupo de investigación? ¿Cómo fue? ¿Cómo se asignaron? ¿Cómo se manejaron? ¿Cómo se siguieron? Leámoslo de alguna manera de forma crítica. Y la O de Outcome es el típico cuadradito con la tabla 2x2 que nos enseñaron en epidemiología. Positivo, negativo y tal, las medidas de resultados, y ver también si fueron verdaderamente medidas de resultados con el objetivo que se buscaba. Y ese factor X, que la X que le decían los alumnos al profe que agregara, han mutado ahora en el año 2021-2022 a esto del STEP, ¿no? De todos los pasos, la seguridad, la tolerabilidad, la efectividad, el precio y también si es simplifica o no el uso. O sea, ponerse a valorar es con una mirada más ética, más ciudadana. Ok, es eficaz, ok, la intervención, los datos están bien, o sea, es clínicamente relevante, bueno, joya, pero a ver, fijémonos en su seguridad, en su tolerabilidad, en la efectividad, en el precio. ¿Qué quiere el paciente? ¿Quiere cambiar el tratamiento, sí o no? Atenti con esa información. Entonces, esto de si los datos son importantes, si este ensayo me puede dar un dato, de ahí nosotros hacemos esto de calcular el riesgo relativo, la reducción del riesgo relativo, la reducción del riesgo absoluto y el número necesario de tratar. Parece que fueran tres cosas diferentes y es lo mismo. Es lo mismo. Miren, la reducción relativa del riesgo es la incidencia en el grupo control menos la incidencia en el grupo experimental sobre la incidencia en el grupo control. Esa información la sacan de la tablita 2x2.
Y lo más importante es que el número necesario de tratar es la inversa del riesgo absoluto. Entonces, si yo digo que la reducción absoluta del riesgo es la incidencia en el grupo control menos en el grupo experimental, ese número, si yo lo divido por 1, me da el número necesario de tratar. O sea, ¿qué es? Cantidad de pacientes tengo que tratar yo para que uno de esos mis pacientes obtenga el beneficio. Este es un grafiquito que utilizamos en el momento presencial. Pueden dejar la pantalla estática y hacer los cálculos ustedes de los diferentes ensayos clínicos que iban mostrando la tasa en el grupo control, en el grupo experimental, para que fueran calculando el número necesario de tratar según el riesgo absoluto, la reducción absoluta del riesgo. Y bueno, ahí tienen los resultados de cada uno. ¿Cuántos pacientes tienen que ser tratados durante esa cantidad de años para que uno obtenga el beneficio? O sea, en el primer caso sería cuántos pacientes con diabetes deberían tener un régimen de insulina intensivo durante 6 años para que uno no tenga la neuropatía diabética. 15. ¿Cuántos pacientes tienen que ser tratados con un régimen de insulina intensivo para que en 6 años uno no tenga una retinopatía? 4. Entonces es un dato que te da la magnitud. Sí, claro, yo veo 4 pacientes diabéticos insulinizados. Está clarísimo. Entonces me sirve. Entonces venga, es una tecnología útil, eficaz, eficiente. ¿Se entiende? Espero que sí. Bueno, acá es un tercer ejemplo y ya me callo. Acá te muestra, ¿no? Te viene un visitador médico y te dice: los pacientes que toman este fármaco durante 5 años tienen 34% menos ataque cardíaco. O te digo, no, mira, este medicamento, 2,7 de los pacientes que tomaron este medicamento durante 5 años tuvieron un ataque comparado con el 4% de los que tomaban placebo. Ojo. O mejor, si te digo, mira, si 71 pacientes toman este medicamento durante 5 años, uno no va a tener ataque cardíaco. Pero yo no te puedo decir qué paciente va a ser. Bueno, y uno dice, uy, a mí, pues, tengo que elegir rápido. Uno dice, bueno, me quedo con el primero, que es un 34%, ¿no? Y no, la verdad que son todo el mismo cálculo del mismo fármaco, solamente que te está diciendo, el primero te lo cuenta con la reducción del riesgo relativo, que es generalmente lo que sale en los ensayos clínicos. Se guardan el dato del riesgo absoluto en los ensayos clínicos, muy pocos te lo dan, pero si uno escarba en material y escarba en resultados, saca esta información y la calcula y se siente muy bien el corazón de haberlo encontrado. Bueno, acá también lo mismo, ¿no? La disminución, el fármaco era el gemfibrosil y hablaba de esto. Esto significa, ¿no? De la información, de cómo te brindan la información y cómo uno la puede absorber como profesional de la salud, pero también pensemos en las publicidades, ¿no? Los pacientes. Bueno, conclusión. Elijan un ensayo clínico de los que encontraron en la búsqueda, y si no encontraron ensayos clínicos o tuvieron devoluciones de sus búsquedas un poco crueles y quieren empezar de cero, bueno, entren al Lancet, entren al New England Journal of Medicine, entren al British, entren a esas páginas, las revistas, elijan un ensayo clínico y pásenla por este tamiz. No lo encuentran, no lo saben, no saben cuál agarrar, escriban el mail de la cátedra: profe, me manda un ensayo clínico, y se lo mandamos. Pero lo que ustedes tienen que hacer es ese ensayo clínico que les tocó, que eligieron, que encontraron, pasarlo por este tamiz. Pasarlo por el triángulo, el círculo, el cuadrado y el factor X, ¿sí? La idea es que por lo menos puedan subir la actividad en el tiempo que se les ha asignado. Es establecer el triángulo, el círculo y el cuadrado. Ya con eso es más que suficiente para que ustedes puedan adquirir estas pequeñas herramientas y la destreza de la lectura crítica de los ensayos clínicos. Que por lo menos que sepan que esto existe y tengamos opinión, que no porque está publicado es bueno. Y cuando en situaciones de incertidumbre los saberes son insuficientes, solo los valores acuden en nuestra ayuda. Por ende, si ustedes hoy están nutriéndose con este tipo de herramienta, a la larga van a obtener estos beneficios de lectura crítica, ¿sí? No van a ser tan vulnerables. ¿Estamos? Muchas gracias por escuchar. Adelante, ¿eh?